Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Después del anuncio de Jesús acerca de su próxima pasión, el Evangelio de Mateo presenta una escena que la liturgia considera el 6 de agosto en una fiesta propia, pero también en Cuaresma, para insistir en que, de una parte, el misterio pascual no concluye con la muerte de Jesús el Viernes Santo, sino con la resurrección el domingo de Pascua, pero por otra que el misterio del viernes pues es también el centro de nuestra redención, que así como el Señor perdonó el sacrificio de Abraham, de su hijo Isaac, en cambio el Hijo unigénito no fue perdonado, se entregó a la salvación por nosotros, a la muerte en la cruz. Vamos entonces a contemplar la escena que nos trae el evangelista Mateo. 6 días más tarde de ese anuncio, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y subió con ellos aparte a un monte alto. El evangelista resalta esa fraternidad de los compañeros de Jesús. Se trata de un momento de intimidad familiar, de amistad, de sinodalidad, diríamos hoy. Por experiencias como esta es que tú, Señor, les dirás en la última cena: ya no los llamo siervos, a ustedes los llamo amigos. Subió con ellos a un monte alto. La Sagrada Escritura se asocia la oración con el retiro. En el desierto, por ejemplo, como vemos a Jesús al inicio de su vida pública, como veíamos antes en las tentaciones, o en el monte, como en este caso, en el Tabor. La imagen del ascenso resalta el esfuerzo, el combate de la oración, como llama el catecismo, hablando de esa batalla que tuvo toda la noche Jacob con el ángel. Y también alude la Escritura, cuando habla de la oración, del desierto, del monte, a la necesidad del recogimiento, del silencio exterior, para facilitar el diálogo con Dios. Hoy día es más difícil, no solo pues porque hay los televisores, los parlantes, los radios, sino pues también el celular, entonces está ahí encima o al lado, bombardeándonos con notificaciones. Y la oración pide de suyo diálogo, silencio, que es buena educación, ¿no? A veces pasa, ahora también, no sé, ya mucho rato, que los mensajes llegan al reloj. Y estoy hablando con una persona y la persona, 2 palabras a uno y 3 miradas al reloj. Oye, pero está hablando conmigo mirando el reloj, ¿no? Y no se dan cuenta, lo peor, que es mala educación, que bueno, mírame a los ojos, hablemos, dime lo que tienes que decir y vete a mirar tu reloj. Y yo me voy a mirar el mío, pero no estemos mirándonos una mirada a la persona de mirar el reloj. Pues esa mala educación con los otros también la llevamos a Dios. Entonces Dios le está diciendo una cosa, espera un momentico a ver qué dijo esta. Ah, sí, salida, claro, mañana. Ve, Señor, ¿de qué estamos hablando? Estamos haciendo oración, hombre. Que si metieron un gol, que si un dirigente político dijo tal cosa, tal. Silencio, recogimiento, oración, monte, desierto, diálogo, conversación, sin distracciones. También esto es combate, ¿no? Por eso es combate, ¿no? Luchar contra la imaginación que se dispersa, guardar la vista, guardar el celular, ¿no?
Como escribió el Papa Francisco, el Señor nos toma consigo y nos lleva a un lugar apartado. Aun cuando nuestros compromisos diarios nos obliguen a permanecer allí donde nos encontramos habitualmente, viviendo una cotidianidad a menudo repetitiva y a veces aburrida, el trabajo de cada día, en Cuaresma el Señor nos invita a subir a un monte alto, junto con Jesús, para vivir con el pueblo santo de Dios una experiencia particular de ascesis. Esta palabra ascesis tiene la etimología del griego entrenamiento físico, ¿no? Como los deportistas, el entreno que llaman. Uno sube una montaña en bicicleta y quiere morir y ellos la suben y la vuelven a bajar y la vuelven a subir 2, 3, 4 veces. Bueno, pues es su trabajo profesional, ¿no? Tampoco a uno comparar. Pero a eso se refiere, ¿no? Como que hay que, San Pablo pues ya lo menciona, ¿no? Que uno para ganarse una medalla ahí de un metal perecedero hace tantos esfuerzos y hoy día la dieta es exigentísima. Pues para ganarnos la medalla del cielo, ¿qué sacrificios hacemos? ¿No? ¿Qué ascética? ¿Qué, como dice también ya la definición, qué reglas y prácticas encaminadas a la liberación del espíritu y el logro de la virtud ponemos por obra? Liberación del espíritu. Pensaba esta mañana, hablando de esto, un poco las terapias, ¿no? Que a veces les tiran a uno y tal, lo pueden hacer ejercicios y duelen, pero es para que esas articulaciones funcionen, ¿no? Y vuelvan a recuperar capacidad motora y apertura y flexibilidad. Un poco pasa lo mismo con las prácticas ascéticas, ¿no? Puede costar, pero es para liberar el espíritu de esas adherencias, de esas cadenas que le impiden a uno volar. Liberar el espíritu, lograr la virtud. Papa lo decía también en las catequesis recientes, que ha estado hablando de defectos, ¿no? De vicios. Lograr la virtud. Reglas y prácticas como la oración, como el ayuno, como la caridad. Por eso el Papa continúa en su mensaje. La ascética cuaresmal es un compromiso, animado siempre por la gracia, para superar nuestras faltas de fe y nuestras resistencias a seguir a Jesús en el camino de la cruz. Para profundizar nuestro conocimiento del Maestro, para comprender y acoger en plenitud el misterio de la salvación divina realizada en el don total de sí por amor, debemos dejarnos conducir por Él a un lugar desierto y elevado. Venga, subamos, ascendamos, distanciándonos de las mediocridades y de las vanidades. Pues ya llevamos un tiempo en Cuaresma, podemos hacer examen. ¿Qué tanto nos hemos dejado llevar por Jesús al desierto, a la montaña, apartarnos de los vicios, crecer en virtud? Bueno, estos muchachos van con Jesús. El monte Tabor tampoco es gigantesco. Dicen que por ahí 1 hora subiendo. Hoy día pues los turistas lo hacen en taxi ahí en unos minuticos. Pero hay gente que le gusta pues la subida caminando como un deporte y como para repetir el ejercicio de Jesucristo. Bueno, cuando se puede, porque ahora con esa guerra da miedo ir por allá. Bueno, cuando se encontraban Jesús y los discípulos en lo alto del monte, se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. San Lucas aclara la naturaleza de este misterio. No es simplemente que ve de pronto a la noche o la mañana, de un momento a otro, Jesús empezó a resplandecer. No. Lucas es el único que ya había indicado el propósito de la subida, dice Benedicto XVI. Subió a lo alto del monte para orar. Entonces, mientras oraba, agrega, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. Por lo cual Benedicto concluye que la transfiguración acontece en un contexto de oración. Se hace patente lo que sucede cuando Jesús habla con el Padre. Es como si nos desvelara la oración habitual del Verbo con el Padre, de las personas divinas. La compenetración más íntima de su ser con Dios,
una compenetración tal que se vuelve luz pura. Qué bonito, Dios como luz. Luz de luz, decimos en el credo. El ser de Jesús en la luz de Dios, su propio ser luz en tanto que hijo. Qué maravilla, cómo era el cielo, ¿no? La contemplación de este pasaje nos enseña que la oración es una inmersión en Dios, que implica esfuerzo, lucha, ascética, recogimiento, subida, pero sobre todo es contemplación. Mirar y ser mirados, como decía el campesino al santo cura de Ars. Ser purificados, iluminados, transformados por Dios. Podemos dirigirnos al Señor con las palabras de San José María que recoge el cuarto misterio de luz del libro Santo Rosario. Jesús, verte, hablarte. Permanecer así, contemplándote, abismado en la inmensidad de tu hermosura. Palabras de enamorado. Y no cesar nunca, nunca en esa contemplación. Esa es la oración verdadera. Oh Cristo, ¿quién te viera? ¿Quién te viera para quedar herido de amor a ti? De estas palabras late aquel salmo famoso, el Vultum tuum Domine requiram, buscaré, Señor, tu rostro. Claro, los santos se parecen y van descubriendo estas vetas. San Juan Pablo II habla de la teología del rostro de Cristo. En la Nuevo Milenio Neum te habla de ese rostro de hijo, rostro de niño, rostro de trabajador, rostro doloroso y rostro glorificado. La teología del rostro de Cristo. Oh Jesús, ¿quién te viera para quedar herido de amor por ti? Más adelante vendrá el descenso del monte, ¿no? Y bajar al mundo, donde nos esperan los enfermos, los necesitados, la vida diaria, como ocurrió en la escena de la transfiguración, que es seguida por la curación del niño lunático. Una escena que está muy bien representada por Rafael en su cuadro de la transfiguración de Jesús, que está en el Vaticano, en la Pinacoteca, y una reproducción en mosaico en la Basílica. Pero la escena en la cima del Tabor continúa. De repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Moisés representa a la ley, Elías representa a los profetas, el Antiguo Testamento, en relación con Jesús. Ya en las tentaciones, en el primer domingo de Cuaresma se habla de la relación del Antiguo y el Nuevo Testamento. Pues las tentaciones citan la Biblia y Jesús se defiende también citándola, como Jesús pues llevando a plenitud las enseñanzas del Antiguo Testamento y el diablo tratando de servirse del Antiguo para que no se dé el Nuevo. ¿Qué es lo que pasa en movimientos como la teología de la liberación? Que no es que Moisés sea un precursor de Jesús, sino que pretende que Jesús debería parecerse a Moisés. Bueno, son análisis que hace Ratzinger muy bonitos de esto, pero es diciendo que es el típico problema de la relación entre los dos testamentos, que afecta a los herejes de los primeros siglos cristianos, al mismo protestantismo. Aquí vemos la verdad, ¿no? El Antiguo Testamento preparando el Nuevo llevando a plenitud al Antiguo. Moisés y Elías hablando con Jesús. Benedicto XVI escribió que lo que el resucitado explicará a los discípulos en el camino de Maús, toda la ley y los profetas que hablaban de él, se manifiesta aquí de modo visible. La ley y los profetas hablan con Jesús, hablan de Jesús. Y continúa el evangelista. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Ni siquiera habla de ellos 3 de los muchachos. Conviene tener en cuenta que este evento sucedió el último día de la fiesta de las tiendas, que, por cierto, era una celebración de carácter mesiánico. El cardenal Danielou afirma que Pedro reconoce que esos tiempos mesiánicos a los que se refiere la fiesta de las tiendas
ya han comenzado en el Tabor con Jesús, que es el Mesías. Tú eres el Hijo de Dios. El Cristo, el ungido, le había dicho en Cesarea de Filipo, y Dios, Jesucristo le ha dicho: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora lo repite de otra manera, ¿no? Hagamos 3 tiendas. Tú eres el que se merece las tiendas, tú eres el Mesías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa, que representa la divinidad, como ya venía en el Antiguo Testamento, la nube que se posaba en la tienda del encuentro, los cubrió con su sombra. Y una voz desde la nube decía: este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Escúchenlo. Este es el mensaje principal que el Padre quiere darnos a los seguidores del Hijo. Escúchenlo. Se repite la indicación del bautismo en el Jordán. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Estamos tratando de entrar por el camino de la oración, de renovar la oración, de revalorizarla, redescubrirla, aprender a hacer oración. Estamos siempre en ese camino de aprender a hacer almas de oración, almas contemplativas. Y el Padre mismo nos da la pista. Escuchen al Hijo, que es el amado, en quien me complazco. Para eso lo envié. Jesús es el nuevo Moisés, al que había que escuchar desde el Antiguo Testamento, ya lo había hecho el Deuteronomio. El Señor tu Dios le dice a Moisés: te suscitará de entre los tuyos, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharás. Por eso se concluye que Jesús es la Torá misma, Jesús es el Pentateuco, Jesús es el Antiguo Testamento llevado a la plenitud. Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Escúchenlo. Este es el camino de la oración. Decimos que el ambiente en que nos movemos dificulta hacer oración precisamente porque no se escucha, por ejemplo. Porque no se pone atención. Uno dice: nos vemos a las 6:30, y entonces dice: listo, nos vemos a las 6. No, hemos dicho que a las 6:30. Uno dice: compré un tiquete a las 2:15 y lo compro a las 8 de la mañana. ¿Y por qué? Pues no leyó, ¿no? Y son cosas de falta de atención, ¿no? De la dispersión del mundo en que estamos, ¿no? El que se mete al internet, prende el celular y después dice: ya estuve en Facebook, ya estuve en Instagram, ya estuve en WhatsApp, ya estuve en TikTok. ¿Yo para qué fue que me metí a esto? Y le dije: papá, la ambulancia. Ay, ¿verdad? Pues sí, uno se distrae, tal. Pues con Dios también uno se distrae. Por eso el Señor dice: escúchenlo. Escuchar en el diccionario es prestar atención, atender, aplicar el oído. De hecho, también dice la Escritura: la fe viene del oído, ¿no? De escuchar. El Papa Francisco explica que la Cuaresma es un tiempo de gracia en la medida en que escuchamos a quien nos habla. ¿Y cómo nos habla? Ante todo, en la palabra de Dios, que la Iglesia nos ofrece en la liturgia. Estaba leyendo estos días, alguien me hizo caer en la cuenta de que hay un libro que se llama El Camino Pascual de Ratzinger, que son un retiro que él predicó en Cuaresma a Juan Pablo II y la Curia Vaticana. Y toda la primera parte es explicando la liturgia del día. O sea, se ve que fue la primera semana de Cuaresma y cada día había una meditación sobre qué nos dice la liturgia de hoy, qué nos dice el Evangelio, qué nos dice la oración. Le saca un jugo. Eso es aprender a orar, aprender a escuchar lo que dice la palabra de Dios que la Iglesia nos ofrece en la liturgia. Que si Jonás, que si las tentaciones, que si la transfiguración, que si la resurrección de Lázaro, que si darle la luz al ciego de nacimiento. Todas son ideas que la liturgia pone para que aprendamos y aprovechemos el tiempo cuaresmal de camino hacia el misterio del Calvario. Pero dice el Papa, además de hablarnos en las Escrituras, el Señor lo hace a través de nuestros hermanos y hermanas, especialmente en los rostros y en las historias de quienes necesitan ayuda, a través de sus indicaciones, de sus correcciones fraternas, pero también de sus peticiones. Ante el consejo del Padre
escúchenlo. Podemos responder con San José María: Señor nuestro, aquí nos tienes dispuestos a escuchar cuanto quieras decirnos. Empécelo diciendo tú ahora. Aquí nos tienes dispuestos a escucharte. Háblanos. Estamos atentos a tu voz. Que tu conversación, cayendo en nuestra alma, inflame nuestra voluntad para que se lance fervorosamente a obedecerte. Bueno, aquí hay otro paso interesante en la vida de oración. No es simplemente, que no es poco, hemos visto, subir al monte, retirarse al desierto, apagar las notificaciones, escuchar en silencio, recogidos, contemplar, saberse contemplados, escuchar, sino también pedir que inflame nuestra voluntad, formular propósitos, lanzarse fervorosamente a obedecer. La oración bien hecha lo transforma a uno. Y ahí tenemos el enlace con la carta del Padre sobre la obediencia. Lanzarse fervorosamente a obedecer lo que hemos escuchado en la oración. No es un soldado que dice como ordene, ¿no? ¿Qué ordena? Como ordene, lo que sea, aunque sea una locura. No, esto es libre, haciendo libremente propia la voluntad de Dios y lanzándose a cumplirla porque es lo que más nos conviene a nosotros y a los demás. Por eso este pasaje de la transfiguración de Jesús está enmarcado en la primera lectura por una figura, es un ejemplo veterotestamentario de escucha, la vocación de Abraham, que nos recuerda la vocación universal a la oración, a responder los llamados de Dios como Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. El Señor dijo a Abraham: sal de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre hacia la tierra que te mostraré. Y entonces le promete que será una gran nación, recibirá bendiciones, será famoso, es nuestro Padre en la fe. El Señor llama, la iniciativa, el protagonismo es de Dios, que hace un mandato, una promesa, en este caso la bendición, brinda compañía, da una misión, involucra a otros, aquí como a Lot, el sobrino, y ese ofrecimiento divino exige la respuesta del ser humano, la fe, que se manifiesta en la obediencia. El catecismo, cuando analiza la respuesta de Abraham, cae en la cuenta de que todo su corazón se somete a la palabra y obedece. Sale, tiene 70 y pico de años y sale de su tierra. La oración de Abraham se expresa, antes que con palabras, con hechos. Hombre de silencio, en cada etapa construye un altar al Señor. Obras son amores y no buenas razones, como sabemos que le dijo el Señor a San José María en su alma, ¿no? Obras, no es, sí Señor, qué bonito, y se queda ahí, en no. Obras y se va, para donde Dios le está llamando. Obras son amores y no buenas razones, escribe San José María en Forja. Propósito: seguiré diciéndote muchas veces que te amo, cuántas veces te lo he repetido hoy, pero obras. Con tu gracia será sobre todo mi conducta, serán las pequeñeces de cada día, con elocuencia muda, las que clamen delante de ti, mostrándote mi amor. Sabemos pues cuánto responde Abraham, ¿no? Que llega a tener pues el hijo de la esclava, pero luego su propio hijo, con Sara su mujer, y pues bueno, se cumple la promesa, ¿no? Un anciano pues estéril que por fin tiene el hijo de la promesa y el Señor le pide que lo sacrifique. Y vemos la figura de aquel muchachito subiendo al monte con el madero en el cual será inmolado, figura de Jesucristo totalmente, el hijo que sube al monte con el madero al hombro en el cual será inmolado. Solo hay una diferencia, que Isaac, cuando va a ser sacrificado,
es perdonado por el Padre Eterno. Dice, no hace falta, era solo una prueba. En cambio, Jesucristo, cuando va a ser inmolado, efectivamente, muere por nosotros, por nuestra salvación. El Padre Eterno que perdonó a Isaac, no perdona a su propio hijo. De eso se admira San Pablo en la segunda lectura. Y nos hace ver también que ese es como el gran misterio de la vida de Cristo, que también lo vemos en la transfiguración, volviendo a la escena. ¿De qué hablan Elías, Moisés y Jesús en la cima del monte Tabor? Pues dice que San Lucas, que hablaban de su éxodo, que él iba a consumar en Jerusalén. Y entonces Ratzinger sugiere que aquí vemos su disponibilidad para aceptar el sacrificio redentor. Su tema de conversación es la cruz, pero entendida ampliamente como el éxodo de Jesús, cuyo lugar había de ser Jerusalén. Moisés es el gran hombre del éxodo, que sufre mucho por llevar el pueblo a celebrar el culto en el desierto, las dificultades con el faraón, las plagas, la peregrinación, el correr al final porque el faraón se arrepiente y viene detrás de ellos, ¿no? El cruce por el Mar Rojo. De eso hablaba con Jesús, del éxodo. Y Jesús diría, yo también tengo mi éxodo, yo también tengo un Mar Rojo. La cruz de Jesús es éxodo, salir de esta vida. Tú saliste de Egipto, yo salgo de esta vida. Atravesar el Mar Rojo de la pasión. Tú llegaste, bueno, y sale en el mensaje de la Cuaresma del 24 de Francisco cuando dice, el desierto como camino hacia la libertad, después de 40 años por el desierto, porque el pueblo, bueno, es que fuera tan fiel, entonces son castigados. Tú llegaste a la libertad de la tierra prometida. Yo llegaré a la gloria. La cruz de Jesús es éxodo, salir de esta vida, atravesar el Mar Rojo de la pasión y pasar a la gloria en la cual seguirán siempre impresos los estigmas. Ese misterio de que Jesús resucitado quede con las huellas de los clavos, como sus credenciales del sufrimiento por nosotros. Por eso el prefacio de la misa de Cuaresma, el segundo domingo, resume por qué se considera ese misterio de la vida de Cristo en el periodo cuaresmal, diciendo que Jesús, después de anunciar su muerte a los discípulos, recordemos que ese era el contexto en el cual se enmarcaba este pasaje, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria, para testimoniarles, de acuerdo con la ley, Moisés, y los profetas, Elías, que este es el gran mensaje del día, la pasión es el camino de la resurrección. Por eso la Cuaresma es tiempo de oración, por eso la Cuaresma es tiempo de ayuno, de penitencia, de pasión y de amor, de sacrificio, de misericordia, de limosna. La pasión es el camino de la resurrección. En ese retiro de Ratzinger a la Curia Vaticana les hablaba de un obispo, una visita que había estado en diálogos ecuménicos con los católicos ahí en Roma, y al salir les decía a sus hermanos de religión, la verdad es que la diferencia doctrinal entre nosotros y los católicos no es mucha, en realidad creemos lo mismo. Lo malo es que ellos ya abandonaron el ayuno, y sin ayuno no hay iglesia. Claro, se lo contaba Ratzinger a los cardenales, ¿no? Diciendo, bueno, nosotros tenemos la Cuaresma en realidad, pero tiene mucha razón, la importancia de la unión con Cristo por la oración, por el ayuno y por la misericordia. La pasión es el camino de la resurrección. Mateo concluye que al oírlo los discípulos cayeron de bruces llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolo les dijo, levántense, no teman. Así concluye una vez más, invitando a no tener miedo. Además refuerza nuestra esperanza, como escribió San León Magno, ya que el cuerpo de Cristo en su totalidad podría comprender cuál habría de ser su transformación,
y sus miembros podrían contar con la promesa de su participación en aquel honor que brillaba de antemano en la cabeza. Unirnos a la pasión de Jesús para unirnos a su resurrección. Pidamos a la Virgen Santa que nos ayude a contemplar este misterio de la vida de su Hijo con la actitud orante que caracterizó su existencia. Que acojamos el llamado a la oración que el Señor nos hace, respondiendo con la oración de la misa. Oh Dios, que nos has mandado escuchar a tu Hijo amado, alimenta nuestro espíritu con tu palabra. Tú que eres el buen pastor, apaciéntanos con tu palabra, con tu voz. Que la escuchemos con fe obediente como Abraham, para que con mirada limpia contemplemos gozosos la gloria de tu reino y de tu rostro. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.